Hemos venido hablando del tema del pecado, ¿no? Ya la semana antepasada comenzamos la clase sobre amartología y estuvimos hablando un poco sobre la naturaleza del pecado y vamos a hablar acerca del origen del pecado. ¿Qué cosa es el origen del pecado? Ustedes saben que existe un error muy común que por regla general tienden los cristianos siempre a denunciar de una manera lógicamente muy errónea, que tiene que ver con el hecho de que cada vez que se habla del pecado original, se hace referencia al primer pecado que se cometió por el hombre, es decir, que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra pecado original, o que la mayoría de las personas escuchan la palabra pecado original, lo primero que se les viene a la cabeza siempre es el hecho de que están pensando siempre en esa imagen, ¿no? Donde podemos ver lo que relata el libro de Génesis acerca del tema de lo que viene a ser la cuestión del pecado que inicialmente se cometió o el pecado que Adán y Eva cometieron. Pero no tiene en realidad que ver con eso. Cuando se describe o cuando se habla del pecado original, lo que se está es describiendo nuestra condición caída y pecaminosa. Eso es algo que tenemos que tener claro. Lo que se está describiendo es entonces, por un lado, nuestra condición caída y nuestra condición pecaminosa. La Biblia no dice que nosotros pecamos porque que nosotros somos pecadores porque pecamos. Eso no lo dice la Biblia. Más bien nosotros pecamos porque somos pecadores. Y no pecamos porque somos pecadores, sino que somos pecadores y por eso pecamos. Esa es la realidad. Somos pecadores y por eso pecamos, no que porque pecamos somos pecadores. Quiero que quede claro eso, ¿no? Entonces, esto es lo que en realidad apunta, y hacia esto es que apunta y hasta eso es que se orienta entonces la enseñanza sobre el tema del pecado original. No tiene nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo me ponía a analizar sobre este hecho, cuando se hablaba del pecado original en el sentido, yo le entendía pues, y el análisis que yo hacía sobre este tema era pecado original como aquel primer pecado o aquel ser o aquella entidad donde nació el pecado por primera vez y que de allí en adelante comenzó a contaminar a todo lo que tocaba, ¿no? Y yo decía que el pecado original en ese sentido no tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva, porque antes de Adán y Eva habían pecado Satanás y la tercera parte de los ángeles, que se rebelaron contra el trono de Dios. Entonces, si pudiéramos hablar de un pecado original en términos de quién fue el primero que pecó o en dónde se principia el pecado en realidad, el primer ser en cometer completa maldad, en cometer y a estar en un estado de completa rebelión ante Dios, entonces estaríamos que aquí en este punto hablando de Satanás y de todos los ángeles que se rebelaron junto con Satanás, porque ya saben que Satanás no se vino solo, él se arrastró a la tercera parte de los ángeles, eso es lo que la palabra enseña, y bueno, cuánto son la tercera parte de los ángeles no tenemos ni la menor idea, pero seguramente son millares de ángeles. Entonces hay un montón de pecadores antes que la raza humana pecara. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya habían un montón de pecadores antes. Eso es lo que en realidad pasa. Las escrituras son claras al decir entonces que hay algo que es inherentemente malo en nuestro carácter y la experiencia cotidiana lo atestigua. La experiencia cotidiana lo atestigua. Por ejemplo, Jonathan Edwards en un tratado sobre el pecado original sostenía que incluso si la Biblia no dijera que hay un problema con nuestra disposición moral, tendríamos que afirmarlo basado en las observaciones empíricas o en las observaciones racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos tener un libro de texto, bueno, no tendría que decir la palabra no necesitamos, pero no haría falta tener el asunto dentro de la Biblia, donde claramente se afirma que el hombre es un ser pecador, para saber que en realidad somos seres pecadores. Si no existiera la Biblia y la Biblia no hablara nada sobre pecado y no existiera ningún libro religioso en el mundo que hablara sobre la maldad del hombre, no haría falta tampoco para llegar rápidamente a la conclusión de que de hecho el hombre es malo. De hecho, entre los propios paganos, entre la propia gente del mundo, usted siempre escucha este dicho muy popular y muy común entre ellos que dice que nadie es perfecto. Todos decimos eso. Nadie es perfecto. ¿Quién no se equivoca?
¿Cuándo no hemos metido la pata? ¿Cuándo no la hemos embarrado hasta el fondo? Eso lo dicen hasta los paganos, eso lo dice hasta la gente que está afuera, que son personas que lógicamente entendemos que tienen mucho menos conciencia de la realidad de la fe cristiana, de la Biblia, de cuestiones religiosas, etcétera, porque no son gente que suscribe a ninguna religión, o a lo mejor sí, pero son más bien una especie de nominalistas, ¿no? Dentro de los sistemas religiosos a los que ellos creen pertenecer. Entonces, no hace falta que la Biblia nos los diga. Hace falta simplemente dar una pequeña mirada al hombre, hacer un pequeño acercamiento al hombre, mirarlo para constatar que desde el inicio, desde la natalidad, desde el mismo momento en que venimos a este mundo, somos seres erráticos, somos seres que están contaminados con el pecado, somos seres que necesitamos educarnos en Dios, necesitamos que la intervención divina venga a nuestras vidas para que podamos atender estos asuntos y resolver lo que tengamos que resolver. Algunos creen que, y esta es una idea que está muy metida en la cabeza de muchas personas, ¿no? No, el hombre en realidad es malo porque es la sociedad que lo corrompe, dicen algunos. Entonces tenemos, por ejemplo, todos estos escritos de Rousseau con el tema del noble salvaje, que el noble es el salvaje, aquel que no ha tenido contacto con la civilización, esos indios que están metidos por allá en quién sabe qué lugares muy remotos de la humanidad, donde no tienen contacto con nada de la sociedad moderna. Esa gente sí es pura, pero en el momento que uno de ellos pasa a irse o a mudarse a una gran ciudad, entonces es donde comienza el proceso de contaminación. La pregunta clara que había que hacer en este punto es, ¿y no es acaso la sociedad producto del hombre? ¿Quién forma la sociedad? No es el hombre. Porque si yo digo no, que la sociedad es la que corrompe, pero ¿quién es la que forma la sociedad? ¿Quién forma la sociedad? No es el hombre es el que forma la sociedad. Y la sociedad lógicamente está corrupta porque el hombre, que es quien la forma en esencia, es quien está corrupto. Y si el hombre, que es quien habita en la sociedad y quien forma la sociedad, está corrupto, ¿cuáles van a ser las consecuencias lógicas de eso? Bueno, simplemente que el hombre va a contaminar todo lo que socialmente nosotros podemos ver. Entonces, eso es algo muy fácil de refutar ese argumento, ¿no? Hay una inhabilidad moral en el ser humano. Hay una inhabilidad moral que viene y que data desde los tiempos de Adán y Eva. ¿Qué cosa es esta? Por ejemplo, Agustín analizó el pecado de los seres humanos y observó que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo posse peccare, que simplemente significa que tenían la posibilidad de pecar. Cuando Dios creó al hombre, el gran, para decirlo de una forma, el gran peligro de Dios haber creado al ser humano con las facultades que lo creó, a un ser libre, con un acto libre, con una voluntad, el gran peligro que había allí, de hecho por eso es que hay algunos que hablan incluso en este punto del suicidio de Dios, fue haber creado a un ser que tuviera la capacidad moral de tomar decisiones. Y en esa capacidad moral de tomar decisiones el hombre estaba perfectamente dotado de la posibilidad de cometer pecado y de hacer cualquier tipo de desastre. Eso estaba pasando. Eso es lo que realmente nosotros vemos acá. Por eso esto es lo que nos dice Agustín, ¿no? Agustín nos habla claramente de este tema. Pero también dice que Adán y Eva no fueron creados como pecadores. Adán y Eva no fueron creados como pecadores, pero que tenían la posibilidad de pecar. Adán y Eva no fueron creados como pecadores. El ser humano, esto tenemos que entenderlo. Porque si nosotros decimos que Adán y Eva fueron creados como pecadores, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que el pecado estaba en Dios. Porque si Dios, que es el creador, creó algo con pecado, entonces quiere decir que Dios tiene pecado. Estas serían las consecuencias lógicas de decir que el hombre fue creado como un ser pecaminoso. Pero el hombre no fue creado como un ser pecaminoso. El hombre fue creado, sí, lógicamente, con una serie de instrucciones morales que Dios le dio. Ante esa serie de instrucciones morales que Dios le dio al hombre, ellos estaban en la perfecta capacidad de poder cumplirlas o no cumplirlas, de cumplir o incumplir.
Por eso también decía Agustín que Adán y Eva no fueron creados como pecadores, bueno, ya lo dije, sino que tenían la posibilidad de pecar. Pero además de eso también dice Agustín, además de que Adán y Eva fueron creados posse non pecare, lo cual significa que también tenían la habilidad de no pecar. O sea, ellos fueron creados con la habilidad de poder pecar, pero también con la habilidad de no poder pecar. Porque todo esto se iba a determinar en un acto libre de la voluntad. El hombre sería quien decidiría qué camino iba a seguir. Si el camino de los mandamientos y de las prescripciones que Dios le había dado de inicio, o si por el contrario se iba a revelar a ellas, tal cual como sucedió con Satanás y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron ante la presencia del Dios Todopoderoso. Como vimos, ellos se rebelaron claramente ante la presencia del Dios Todopoderoso. Además de eso, bueno, él también explicó que en la caída la raza humana perdió posse non pecare, o sea, perdió la posibilidad de no pecar, y nuestra posición cambió a non posse non pecare, que significa que ya no tenemos la capacidad de no pecar. Inicialmente teníamos la capacidad de no pecar, pero una vez que el hombre comete el primer pecado, quedó desprovisto de la facultad de poderse abstener a la posibilidad de pecar, y ahora somos seres de pecado, ahora somos seres para el pecado. Ahora es imposible que un ser humano deje de pecar. No ha habido un solo ser humano en la tierra, y por eso Pablo es muy claro en Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y acuérdense que ahí estamos ante un cuantificador universal positivo. Cuando dice que todos, es todos. No es que algunos pecaron y otros parece ser que se quedaron en una especie de estado de santidad donde nunca cometieron un error. No, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice y afirma clara y directamente que todos los hombres son pecadores, que todos los hombres han pecado, y por eso la consecuencia de ello es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, no hay uno solo que no haya pecado. Así que esta es una idea que tiene que quedar claro, porque usted sabe que, y ya yo lo había dicho la semana antepasada, que hay gente que sigue manejando la noción de que ellos no son pecadores porque la concepción que muchas personas tienen de pecado es, por ejemplo, que alguien sea un asesino, que alguien sea un violador. Entonces, si yo, por ejemplo, nunca he asesinado a nadie ni he violado a nadie, entonces yo no soy pecador, aunque sea un mentiroso, aunque sea un estafador, aunque sea un ladrón. Todavía con lo de los ladrones también, todavía a un ladrón se le dice ladrón y sabemos que es una persona que está cometiendo males y que incluso en ese interín de robo puede incluso llegar a cercenar la vida de las personas porque quiere quitarle lo que no es suyo, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente por regla general no tiende a ver la mentira como un pecado, sino que la mentira la ven como una especie de, incluso se habla hasta de las mentiritas blancas, ¿no? Estas mentiritas que supuestamente no son nada inicuas, sino que son una especie de mentira justa, por ponerlo de una forma. Ahora, ¿en qué sentido uno puede decir que la mentira tenga algo que ver con la justicia? No tengo la menor idea, pero eso es lo que este tipo de personas enseñan, ¿no? Eso es lo que la gente dice. Yo me he encontrado con gente de ese tipo, de hecho tengo gente muy cercana en la familia que piensa de esa forma, que piensa que ellos no son pecadores porque ellos no han matado a nadie, porque ellos no son ladrones que salen a quitar a cañón las pertenencias de otra persona en la calle, porque no son violadores, etcétera. No son unos estafadores ni nada por el estilo. Entonces, como no son nada de eso, o al menos eso es lo que ellos creen, entonces se engañan con la idea de que ellos no son pecadores y que no hay ningún problema en ellos, ¿no? Cuando la realidad es completamente contraria a eso que ellos normalmente suelen expresar, ¿no? Entonces, nos quedamos sin esa capacidad de no poder pecar. Aunque el hombre inicialmente fue creado con la capacidad de poder pecar, y ahí es donde Dios cometió el acto de suicidio porque creó un ser que podía, esto se dice en materia metafórica, ¿no? O sea, esto de que Dios se suicidó, eso lo dice un autor que ahorita mismo no recuerdo cuál era, que Dios se había suicidado, ¿no? En el momento que crea un ser con la facultad de poder tomar decisiones, porque él sabía cuál era el gran riesgo que eso traía, y por supuesto, como el Señor sabe todas las cosas, él sabía que el hombre iba a pecar. Entonces de ahí surge mucho la pregunta del millón. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar,
¿por qué entonces lo crea? ¿Por qué Dios buscarse un dolor de cabeza si antes de la creación del hombre todo era paz, alegría y felicidad? Y no había nada por lo que preocuparse, ni habían dolores de cabeza porque no había nada que nos estuviera dando esos dolores de cabeza. ¿Por qué entonces el hombre decide, o más bien Dios, decide crear al hombre sabiendo que el hombre iba a pecar? ¿Por qué decide crearlo? La pregunta que habría que hacerse, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque él supiera que íbamos a pecar, tenía eso que llevarlo a él a restringirse de crearlo. Creo que John MacArthur dio una vez una respuesta a esto, que se la hizo, por cierto, una niña en uno de esos encuentros donde MacArthur se sentaba a responder preguntas a la iglesia. Algo, por cierto, bastante interesante, ¿no? Y creo que una vez una niña le preguntó algo así parecido. ¿Por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, lo creó aún así? ¿Por qué? A lo que él responde, y yo respondería exactamente igual, porque creo que esto consona en todo sentido con la palabra, que la realidad de esto es que Dios quiere y desea mostrar su gloria. Y la forma de Dios poder mostrar su gloria es precisamente mediante el acto del pecado del hombre. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo que Dios muestra su gloria en lo que el hombre peca? Claro, porque cuando el hombre peca y comenzó a pecar y a pecar y a pecar y tenemos a un mundo, a un universo, a una tierra llena de pecadores por todos lados, Dios ha tenido que mostrar su bondad, su gracia y su misericordia para con la humanidad. Incluso Dios muestra su misericordia todos los días de la vida, hasta con la gente que no tiene nada que ver con Él, que lo niegan, que son blasfemas, que son herejes. Porque el sol sigue saliendo para ellos en la mañana, la luna en la noche sigue saliendo para ellos, cuando llueve, llueve para todos. Seguimos todos beneficiándonos de las bendiciones que Dios nos ha dado a través de la naturaleza y de otros medios también. Dios sigue. ¿Cómo es posible que haya gente que ha sido tan mala en la vida, que tenga 90 años y no se haya muerto? Bueno, eso habla de la misericordia y de la gracia de Dios. Dios no solamente derramó su misericordia sobre los redimidos, Dios ha derramado su misericordia también sobre los no redimidos. Por eso es que en ese sentido adquiere valor lo que el evangelista Juan, el apóstol Juan enseña en su capítulo 3, versículo 16, cuando dice que Él murió por toda la humanidad. Y cuando Él dice que murió por toda la humanidad, eso no es una referencia a una cuestión soteriológica universalista, a que todo el mundo se va a salvar. No, lo que está diciendo ahí es que la muerte de Cristo, la muerte en la cruz de Cristo, benefició no solamente a redimidos, sino también a no redimidos. Porque si no hubiese sido así, ningún no redimido pudiera prosperar en absolutamente nada. ¿Y cuánta gente nos vemos nosotros allá afuera que no tienen nada que ver con Dios y que no adoran a Dios y no quieren nada con Dios? Y son gente que tiene una vida relativamente acomodada, les va bien, tienen todo lo que necesitan, no tienen mayores problemas. ¿Por qué sucede eso? Sucede precisamente porque la misericordia de Dios también se derramó sobre ellos. Esa es lo que nosotros llamamos en teología la gracia común. Hay una gracia especial que es la que Dios tiene para con los que han sido redimidos, pero hay una gracia común que es la que Dios tiene para los que no son redimidos. Entonces, todos nos hemos beneficiado del gran e inmenso amor de nuestro Señor. En todos los sentidos nos hemos beneficiado de eso. Ahora, esto no significa que no tengamos la capacidad tampoco de guardar los mandamientos. Aunque el hombre ya no le es posible dejar de pecar, eso no quiere decir que el hombre no tenga la facultad de poder cumplir con los mandamientos. Ahora, que los pueda cumplir a la perfección y que nunca se caiga en ninguno de ellos es otra cosa. Pero sí tenemos la capacidad moral. Bueno, no es la capacidad moral, porque eso no es algo que nace en nosotros. Esto es algo que más bien Dios pone en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser habilitados con la capacidad de responder a los mandamientos. Aunque naturalmente tenemos una inhabilidad moral,
Cuando el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y nosotros somos ahora propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo se encarga de que esa inhabilidad moral deje de ser tan inhabilitable para nosotros, que nos haga imposible poder cumplir con alguno de los mandamientos, y por el contrario nos faculta ahora, nos da la capacidad, nos da la fuerza para que nosotros ahora podamos cumplir los mandamientos. Que no los podemos cumplir todos ni a la perfección, bueno, eso es una cosa, pero podemos cumplir en buena medida los mandamientos. Lo digo, y esto es importante decirlo y hay que recalcarlo, porque no podemos quedarnos con la idea de que, bueno, nosotros somos inhabilitados o estamos inhabilitados moralmente, entonces ya no tenemos la capacidad de no poder pecar. Aunque tengamos la capacidad de no poder pecar, porque pecar es lo que siempre haremos, porque como se los dije en la introducción, cuando vimos la primera clase, lo que para el hombre es más natural es el pecado. No hay una cosa más natural para el hombre que el pecado. Al menos así lo concibo yo, así yo lo puedo entender. Eso es lo más natural del hombre. Pero eso no significa que no tengamos ningún tipo de capacidad de cumplir con él. Porque de hecho nosotros cumplimos los mandamientos, pero los cumplimos de manera accidental. Voy a dar una ilustración para que entendamos a qué cosas se refieren los teólogos cuando se habla, por ejemplo, de una habilidad civil que tenemos nosotros, una moral civil. Por ejemplo, imagínense una persona que se siente muy cómoda manejando su carro a 90 kilómetros por hora y no tiene ningún problema, y esa es la velocidad que a él le gusta utilizar. Este hombre va transitando una autopista cuyo límite de velocidad son los 90 kilómetros por hora, pero vemos que le pasa por al lado gente que va a 100, a 110, pero él va a 90 kilómetros por hora. Y siempre pasa por esa autopista a 90 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad para esa autopista. Y llega un momento dado en que los policías y las autoridades lo felicitan por ser un ejemplo cívico para la sociedad de cumplir las normas. Pero resulta que llega el momento donde pasa por un área escolar cuyo límite de velocidad es 30 kilómetros por hora. Pero él sigue manejando a 90 porque es la velocidad con la que él se siente cómodo y a la que él les gusta ir manejando. ¿Qué es lo que está pasando en ese caso? Cuando pasa por el área de una zona escolar donde el límite de velocidad es el 30, son los 30 kilómetros por hora, pero él va a los 90 porque es que esa es su velocidad, digamos, natural, está infringiendo allí, aunque lo cumplió en la autopista, lo infringe en el área, escolar, porque allí ya no baja a los 30 que debe bajar, sino que sigue yendo a los 90. Lo que nos lleva entonces a preguntarnos, cuando lo licitaron en la autopista porque iba a 90 y ese era el límite de velocidad, ¿lo estaba haciendo porque quería obedecer la ley o porque es que él maneja esa velocidad y a esa velocidad es que le gusta ir y a esa velocidad va por todos lados? Sea que esté en un lugar donde la velocidad máxima sean 1000 kilómetros o que esté en otro donde la velocidad máxima sean 10 kilómetros. Él va siempre a 90. Así somos nosotros. Así somos nosotros. A veces cumplimos la ley o algunos aspectos de la ley, algunos aspectos de los mandamientos, no porque tenemos el deseo de cumplirlo, porque tenemos en mente cumplirla, sino porque de forma accidental lo hacemos, como este hombre que transitaba 90 y ese era el límite de velocidad, pero no era porque él estaba prestando atención a las normas, sino porque esa era la forma en que él manejaba y era la velocidad a la que le gustaba a él. A veces nosotros cumplimos los mandamientos de manera muy accidental, a veces es por conveniencia. Muchos de nosotros o muchas de las personas que nos roban no lo hacen no porque la ley lo diga y porque se deben a un Dios de amor que tienen que amar y que tienen que honrar y que tienen que glorificar a través del cumplimiento de la norma, sino que lo hacen porque, no es que si robo, ¿qué dirá la gente? ¿Cómo me verán? Además, si robo tengo la posibilidad de que me metan preso. Entonces, por las represalias es que no hacen muchas veces o no hacemos muchas veces cosas que sabemos que no debemos hacer. Y en ese caso no estamos cumpliendo el mandamiento, sino que simplemente lo hacemos por una cuestión de interés personal. No me conviene esto por razones de conveniencia, esto no me conviene, aquello no me conviene, no lo hago, y de forma accidental por no hacerlo, por
evitar hacerlo, pero por razones que no tienen nada que ver con el hecho de que yo ame a Dios y quiero cumplir sus mandamientos, se terminan a veces de cumpliendo algunos mandamientos de forma accidental. Pero claro, para Dios cuenta, y lo claro acá en este punto es que para el Señor lo que cuenta en realidad es que nosotros cumplamos el mandamiento, cumplamos su palabra, cumplamos lo que tenemos que cumplir, no de manera accidental, sino por amor. Porque Dios no considera obediencia. ¿Usted creen que Dios considera a la ilustración que les acabo de dar obediente a ese hombre que iba en 90 kilómetros en la autopista? ¿Usted cree que Él considera que Él estaba actuando en obediencia a la ley porque iba a 90 cuando al llegar a la zona de 30 siguió en los 90? No, Dios no está considerando que ese hombre está caminando en obediencia, sino que simplemente Él hacía lo que hacía, iba a la velocidad que iba, en el lugar que iba, simplemente porque era una cuestión de costumbre para Él y era lo que Él solía hacer. Era una cuestión de costumbre, una cuestión que Él solía hacer. No hay más en esto, no hay otra vuelta de página en este asunto. Pero está muy claro, hermano, la doctrina entonces de la martología, que la vamos a seguir desarrollando en la próxima clase. Porque en Romanos 3:10, Romanos 3 del 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo siempre les he dicho a ustedes que la Biblia no tiene una visión nada romántica acerca de lo que es la naturaleza del hombre. La Biblia no dice que el hombre sea el estiércol de la humanidad, pero tampoco dice que sea la joya ni de la corona de nadie. Yo creo que la presentación que la Biblia da acerca del hombre en materia antropológica es completamente realista, aunque parezca pesimista, porque solo vemos que el hombre lo único que sabe hacer es pecar y pecar y pecar, o es lo que mejor sabe hacer, pecar, pecar y pecar, porque esta es la naturaleza propia que tenemos todos nosotros. El hombre es un ser de pecado, es un ser que concibe pecado, es un ser que vive en el pecado, y a no ser que la intervención divina se aparezca en nuestras vidas y nos asista para facultarnos con la posibilidad de poder cumplir los mandamientos, sería imposible para nosotros poder cumplir con cualquiera de los mandamientos. No podríamos cumplir con ninguno de ellos. Sería completamente imposible. Si el Espíritu Santo que está en nosotros, que es quien nos convence de juicio, pecado y justicia y quien nos guía a toda verdad, no hace su labor, eso estaría poniéndonos en la imposibilidad de cumplir con uno solo de los mandamientos, porque aún lo bueno que nosotros hacemos, hermanos, no podemos atribuírnoslos a nosotros mismos. No tenemos crédito en nada de lo que hacemos bueno, porque todo lo bueno que nosotros hacemos lo hacemos porque el Espíritu de Dios nos impulsa a hacerlo. Entonces, para quien siempre debe ser toda la gloria, para quien siempre debe ser toda la alabanza, para quien siempre debe ser toda la exaltación en todo tiempo y en todo momento, es para el Dios al que alabamos, para el ser al que alabamos, para el Todopoderoso. Nunca para el hombre, porque nosotros no tenemos absolutamente nada en nosotros de lo que sentirnos orgullosos, salvo del hecho de que Dios está con nosotros, salvo del hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros, y de que gracias a Él nosotros podemos hacer los actos de bondad que hacemos. De otra forma sería completamente imposible hacer cualquier acto de bondad, porque como ya pudimos ver, según la visión agustiniana, el hombre ahora no tiene la capacidad moral, porque estamos inhabilitados moralmente, de impedir que cometamos pecado. Pero que eso sea así no significa que no tengamos la posibilidad de no pecar, porque si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, si en verdad hemos sido regenerados por ese Espíritu, si en verdad hemos sido justificados por nuestro Señor, el Señor nos ha dotado de la capacidad, ha puesto en nosotros el buen querer como el hacer de su santa voluntad para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que cumplamos con lo que tenemos que cumplir. A Dios siempre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.